Pustinia, de Catherine Doherty. Audio número 20, audio final. La pustinia del corazón. Aunque me siento atraída por la idea de una pustinia en Madonna House, también me gustaría salir de tiempo en tiempo a dar una vuelta por la gran ciudad, a fin de alquilar una habitación en un barrio pobre y permanecer allí una semana o 10 días ayunando y orando por esa ciudad. Entonces volvería a la montaña, pero para aventurarme otra vez al exterior. Se diría que es esta la última faceta de mi extraño destino, de mis numerosas vocaciones resumidas en una sola. Soltera, madre de familia, 2 veces casada, viuda y una vida de castidad después con un marido. Pienso que la pustinia, tal como yo la veo, es la última. Aquí, sentada, esforzándome en pensar y meditar lo que he escrito sobre la pustinia, los extraños caminos de Dios para llegar a Madonna House, me pregunto sinceramente si puedo decir amén ya. Mi propósito era explicar la vocación de Pustinik tal como se ha vivido en Rusia, en mi propia existencia y en la vida de Madonna House. Yo me he sentido siempre atraída por el silencio y la soledad de Dios, incluso cuando se hizo evidente que mi vocación no era la del silencio y la soledad materiales y que debía salir a las calles más ruidosas del mundo. Dios me ha mostrado cómo poner en práctica el ideal de la pustinia. Al pronunciar el primer amén, me he dado cuenta de que aún no he ofrecido la verdadera imagen de la pustinia. He comentado los orígenes rusos, he desvelado algunas palabras y he tratado de adaptarlas a nuestro tiempo, pero, en suma, no he puesto el dedo aún sobre los corazones de los verdaderos pustiniki. Considerando bien las cosas, la pustinia no es del todo un lugar y sin embargo sí lo es. Es un estado, una vocación que pertenece a todos los cristianos en virtud de su bautismo. Es la vocación contemplativa. Siempre habrá solitarios, o al menos debía haberlos, pero la esencia de la pustinia es ser un lugar interior de cada uno, un resultado del bautismo donde se contempla la Trinidad. En el interior de mi corazón, en mi interior, estoy constantemente, o debería estarlo, en presencia de Dios. Es otro modo de decir que yo vivo en un jardín cerrado, en un huerto donde me paseo y hablo con Dios. Un ruso diría mejor, donde todo en mí es silencio y donde yo me sumerjo en el silencio de Dios. Es como si estuviera sentada cerca de Dios en un silencio total, a pesar de que haya otras muchas personas a mi alrededor, como un marido, una esposa, se encuentran en un silencio y una soledad que les es propia, a pesar de que se encuentren en una fiesta y en una sala llena de gente. Las palabras dicen poco, las comparaciones son inadecuadas y siempre vamos a parar a lo mismo. La pustinia es un estado de contemplación silenciosa de Dios. El pustinik entra en su pustinia llevándose a la humanidad con él. Esta humanidad, con todos sus sufrimientos, penas, alegrías, se levanta con el pustinik hacia Dios. John Griffin ha escrito un libro titulado Negro como yo. Me dijo que había oscurecido el color de su piel a fin de poder identificarse realmente con los negros. Así se identifica un pustinik con la humanidad. Se hace hombre negro, grupo minoritario, pobre, rico, inquieto, se transforma en todos y en cada uno. Gracias a su soledad interior, el pustinik se identifica con Dios. Así identificado, no se hace sino uno con Él, uno con el Dios que se ha hecho hombre. La pustinia está en el interior y hay que sumergirse para siempre en el silencio de Dios.
escuchar continuamente la palabra de Dios, ocuparse sin interrupción en transmitirla a los otros de voz de obra. Por eso, todo lo que yo he dicho de la Pustinia en el sentido material, de su posible adaptación en Occidente, puede decirse de cada cristiano allá donde se encuentre. La Pustinia es eso. La Pustinia es esa soledad interior, esa inmersión interior en el silencio de Dios. Por esa identificación total con la humanidad y con Cristo, todo cristiano debe vivir en estado de contemplación, la Pustinia en el interior de uno mismo. No sé si todo esto resultará inteligible, al menos lo es para mí. Solamente identificándose con Cristo y sumergiéndose en este inmenso silencio de Dios en el interior de uno mismo, se puede amar a los otros e identificarse con ellos. Escuchando ese inmenso silencio de Dios y en ese extraño diálogo pasivo a través del cual yo tomo conciencia de ese otro silencio que es la palabra, la conversión de Dios. Es como llego a ser capaz de escuchar a mi hermano. Solamente escuchando ese silencio puedo adquirir yo en mis relaciones humanas la ingenuidad del amor, la delicadeza de Cristo. En ese silencio yo me identifico con Cristo y así adquiero un corazón que escucha. La Pustinia es un estado en el cual se está constantemente en presencia de Dios porque se le desea con un inmenso deseo y porque se intuye que solo en Él se puede reposar. La Pustinia es avanzar en esta soledad interior sumergido en el silencio de Dios. Mi vida de servicio y de amor para con mis semejantes es simplemente el eco de ese silencio y de esa soledad. Interiormente yo me identifico con Dios y con la humanidad. Es el mismo Jesucristo quien me conduce a ese silencio interior, a esa soledad que habla el Padre bajo el influjo del Espíritu Santo. Ahora vive sumergida en la Trinidad, en el fuego del silencio de Dios. Pues el silencio de Dios es siempre un fuego. Su palabra es fuego. Estoy como ardiendo por su amor y por el de toda la humanidad. No soy yo quien habla. Digo lo que Dios me dice que diga. Cuando mi inmersión en este inmenso silencio ha terminado por inflamarse con el fuego de sus palabras, entonces soy capaz de hablar. Puedo hablar porque su voz resuena alta y clara en mis oídos que se han vaciado de todo salvo de Él. Ahora solo su nombre permanece en mi corazón constantemente y se ha transformado en los cimientos de mi alma. Esta es la Pustinia que yo he tratado de descubrir, la que tan apasionadamente deseo dar a todos. Sé que la respuesta que el mundo busca hoy reside en la Pustinia. El mundo sabe cosas sobre Dios y es precisamente por esto por lo que puede rechazarle o ignorarle, crucificarle nuevamente 1000 veces al día en el prójimo. Pero si el mundo le reconociera a través de la revelación de sí mismo que Él nos hace en la Pustinia de nuestros corazones, entonces no podría rechazarle. Una vez conocido de esta forma, ya no habría posibilidad de ignorancia y el amor entraría en el mundo. Si volviésemos a la Pustinia de nuestros corazones, podríamos decir su palabra al mundo. Para algunos, esta Pustinia del corazón asumirá bajo la llamada de Dios una dimensión material, precisa, pero lo que en realidad es una respuesta al mundo, según mi modo de ver, es la Pustinia del corazón. Ello exige una kenosis, y la kenosis comienza por la repetición de la oración de Jesús, por el apaciguamiento de los ruidos del corazón, por el acto de replegar las alas del intelecto y poner la cabeza dentro del corazón. Solamente entonces la Pustinia del corazón se transforma en una realidad. Ya puedo ir, no importa dónde, hablar, no importa a quién, constituir con mis hermanos y hermanas una comunidad de amor, lanzarme al conocimiento del extraño que es sencillamente un amigo a quien aún no había conocido. No soy yo quien hace estas cosas, es Cristo quien obra en mí. Mis palabras no son las mías,
son el eco de la voz de Dios que me llega tras su silencio. Ahora sé cómo tomar fuego de sus palabras y ser yo mismo en fuego que lance llamaradas sobre la tierra. Puedo decir de verdad que no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Siento que le será concedido a Madonna House comprender lo que es la Pustinia, a pesar de la mediocridad con que yo os he hablado. ¿Acaso comprendáis ahora por qué digo siempre que para constituir con los hombres una comunidad de amor debemos estar en contacto con la Trinidad, que es la primera comunidad de amor? Para edificar y levantar una comunidad así, nos es preciso comenzar como hace el Pustinik ruso, por el desprendimiento de todos nuestros bienes, sumergiéndonos en la soledad y en el inmenso silencio de Dios. Los bienes materiales, evidentemente, son solo un comienzo. Cuando hayáis abandonado el dinero, la familia y los amigos, entráis en la soledad física, pero siempre lleváis en vosotros el yo, ese yo egoísta. En esta Pustinia interior es preciso despojarse de uno mismo, lo cual es mucho más difícil que renunciar a todos los bienes materiales. El yo físico material muere antes que el otro yo. No sé qué más se podría añadir. Todo lo que sé es que he tratado de vivir la Pustinia del corazón en Harlem, en Toronto, en todas partes donde he vivido. Nunca me he echado atrás. Pienso que la última fase de mi peregrinación será la soledad física, tratando de escuchar el silencio de Dios. ¿Acaso Dios se servirá así de mí para explicar de una forma que actualmente se me escapa lo que hoy día soy capaz de expresar con palabras? Ahora sé que debo decir amén. Estoy vacía, agotada, pero gozosa, pues he tratado de expresar lo que me parecía imposible decir con palabras. Pienso que en el porvenir muchos serán capaces de comprender lo que he escrito y sacarán provecho de ello. Habrá incluso quienes se pondrán en marcha buscando la soledad de las montañas de Madonna House en Convermere. Allí oirán hablar de Dios en ese silencio maravilloso, terrible, tierno y amante que lo abraza todo.